El salón de banquetes rebosaba poder y desesperación, una combinación empalagosa de vino caro, carne asada y la ansiedad que se apoderaba de todos los lobos solitarios presentes en la sala. Me quedé de pie cerca de la pared del fondo, medio escondida detrás de una columna de mármol, observando el espectáculo con la fascinación distante de alguien que sabe que no pertenece a ese lugar. La reunión alfa se celebraba una vez cada 3 años, un gran teatro político en el que se forjaban alianzas, se firmaban tratados, y si los rumores eran ciertos, el rey Damian Ashford examinaba a las hembras elegibles del reino como un granjero que inspecciona su ganado. No es que hubiera elegido a nadie, no en 3 años, no desde que murió su compañera. Yo no debería haber estado allí. Mi manada, la Silverwood, ocupaba el peldaño más bajo de la jerarquía, un grupo de granjeros, artesanos y jornaleros dispersos por la frontera norte. Éramos los lobos cuya existencia otros lobos olvidaban hasta que necesitaban a alguien a quien culpar por las disputas fronterizas o las malas cosechas. Mi alfa, Thomas Garrett, había traído a 5 de nosotros a la capital, 3 jóvenes prometedores para mostrar fuerza y 2 hembras para... Bueno, todavía no estaba del todo segura de por qué Claire y yo habíamos sido incluidas. Claire era hermosa, segura de sí misma, hija del Vera de nuestra manada. Ella pertenecía a este lugar. Yo era un seguro, un cuerpo para llenar el espacio. Las grandes lámparas de araña proyectaban una luz dorada sobre la asamblea, iluminando a cientos de lobos vestidos con sus mejores sedas y terciopelos de todos los colores. Joyas que captaban la luz como estrellas capturadas. Rostros pintados con sonrisas ensayadas que no llegaban a los ojos. El aire zumbaba con una energía apenas contenida. Todos esos lobos dominantes en un mismo espacio, su poder presionándose unos a otros como manos invisibles que buscaban debilidades. Tiré del escote de mi vestido prestado, un sencillo vestido de color crema que la madre de Claire había considerado apropiado para alguien de tu posición. La tela me resultaba incómoda contra la piel, demasiado fina, demasiado visible. Mi cabello, rubio pálido, casi blanco bajo cierta luz, había sido recogido en un elaborado peinado que una de las mujeres mayores de la manada había insistido en hacerme. Al menos intenta tener un aspecto presentable, me había dicho, con sus dedos ásperos tirando y retorciendo mi cabello. Representas a Silverwood, aunque solo estés allí para completar el cupo. Solo para completar el cupo. Esa frase me había acompañado toda mi vida. Mis padres habían muerto cuando yo tenía 7 años, en un ataque rebelde que había diezmado a la mitad de nuestra patrulla fronteriza. Sobreviví escondiéndome en un sótano, pegada a las paredes de tierra durante 16 horas, escuchando los gritos de arriba. Cuando finalmente me encontraron, llevaba 2 meses sin hablar. Incluso ahora, 19 años después, todavía podía oler ese sótano, la tierra húmeda, las verduras podridas, mi propio sudor de miedo empapando mi ropa. La manada me había criado por obligación, no por amor. Había crecido callada, útil, invisible, buena para remendar, decente para cocinar, excelente para desaparecer cuando los lobos dominantes necesitaban espacio para establecer la jerarquía. Nunca me había transformado con la facilidad de otros lobos. Mi transformación era lenta, dolorosa, incompleta. Algunos susurraban que el trauma había roto algo fundamental en mí. Otros simplemente no susurraban nada sobre mí. El sonido de una trompeta me sacó de mis pensamientos. La sala se quedó en silencio, con la rapidez con la que las presas perciben a un depredador. Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada principal, donde 2 enormes puertas de roble se abrían. Entró como el invierno mismo, frío, inevitable, hermoso de la forma en que las cosas peligrosas son hermosas. El rey Damian Ashford medía al menos 1,95 metros. Su complexión era poderosa incluso con el traje negro formal que parecía haber sido diseñado específicamente para hacer que otros hombres se sintieran inadecuados. Su cabello oscuro, más largo de lo que dictaba la moda, caía sobre un rostro que parecía esculpido en granito. Todo ángulos afilados y planos duros, con ojos tan pálidos que parecían casi plateados a la luz de la lámpara de araña. Se movía con la gracia fluida de un depredador nato, cada paso controlado, económico.
pero era su aura lo que realmente lo caracterizaba. El poder irradiaba de él en ondas tan densas que podía saborearlo en mi lengua. Metal y hielo y algo salvaje que hacía que mi lobo gimiera y se acobardara en mi mente. No era solo dominio, era la certeza absoluta de una criatura que nunca, ni una sola vez, se había encontrado con algo que no pudiera matar. 3 años, según los rumores. 3 años desde que su compañera Cassandra muriera en un incendio que consumió el ala este del palacio. 3 años desde que había tocado a una mujer. Hablado más de lo necesario o mostrado alguna emoción más allá del frío cálculo. Gobernaba con una brutalidad eficiente, se quejaba a su consejo. Se había convertido en una máquina, susurraban. Toda su humanidad se había consumido junto con su compañera. Al mirarlo ahora, creí cada palabra. Recorrió la sala con esos inquietantes ojos pálidos, con una expresión totalmente neutra. Detrás de él caminaba su círculo más cercano, Beta Jackson, un bruto lleno de cicatrices con ojos bondadosos, Gamma Nathaniel, hermoso y letal como una espada, y la comandante Sarah, una de las pocas mujeres con rango militar, con el rostro duro como el pedernal. Se colocaron detrás de su rey como piezas de ajedrez, poderosos pero secundarios. El Alpha Thomas se adelantó desde nuestra delegación, con el pecho hinchado y la voz atronadora. Majestad, la manada Silverwood tiene el honor de... ¿Dónde están las mujeres sin pareja? La voz de Damon cortó el saludo de Thomas como un cuchillo atraviesa la seda. Era una voz que esperaba obediencia y que nunca había tenido que pedir las cosas 2 veces. Thomas titubeó señalando con un gesto el lugar donde se encontraba Claire con las otras mujeres solteras de varias manadas. 2 docenas de ellas, todas hermosas, todas arregladas a la perfección, todas desesperadas por llamar la atención del lobo más poderoso de los 5 reinos. La mirada de Damian las recorrió con la frialdad clínica de un joyero que examina piedras que ya ha decidido que no tienen valor. Una a una, las hembras se enderezaron bajo su mirada, algunas con nostalgia, otras temblando. Claire mantuvo su mirada durante 3 segundos completos antes de bajar los ojos. Más tiempo que la mayoría, lo cual era impresionante, pero seguía siendo una sumisión. Él apartó la mirada ya aburrido. ¿Eso es todo? Su pregunta iba dirigida a Beta Jackson, no a los alfas reunidos. Sí, Majestad. 24 hembras de las manadas elegibles, todas sin pareja, todas en edad de casarse. No. La única palabra cayó en el silencio como una piedra en agua tranquila. Las cejas de Jackson se levantaron ligeramente. Su Majestad. Damen inclinó ligeramente la cabeza, dilatando las fosas nasales. Estaba sintiendo algo. Me di cuenta de que estaba cazando algo. Su mirada se desplazó más allá del grupo de hembras presentadas. Recorrió la multitud de observadores y nuestros ojos se encontraron. El impacto fue físico. De hecho, lo sentí en mi pecho. Una sacudida que me cortó la respiración y hizo que mi loba surgiera en mi mente con una fuerza que nunca antes había mostrado. Esos ojos plateados y pálidos se clavaron en los míos con la intensidad concentrada de un halcón que divisa un conejo entre la hierba alta. Y yo no podía apartar la mirada. No podía moverme, no podía pensar más allá de la repentina e irracional certeza de que toda mi vida me había llevado a ese único momento. Su expresión no cambió. Sin calidez, sin reconocimiento, sin nada humano en absoluto. Pero algo en esos ojos helados cambió. Su voz era ahora más baja, pero se propagó por el silencioso salón con perfecta claridad. Levantó una mano y me señaló directamente. «Traedme a esa chica». El mundo se inclinó a mi alrededor. Pude sentir la conmoción propagándose entre la multitud como una ola física. La brusca inspiración de Claire, la confusión del Alpha Thomas transformándose rápidamente en cálculo. Los otros alfas susurrando, tratando ya de comprender la política de esta elección. Las hembras presentadas, sus esperanzas cuidadosamente construidas, desmoronándose en cenizas y resentimiento. Pero todo lo que podía ver eran esos ojos plateados que me clavaban en el sitio como una mariposa en un tablero. El Beta Jackson ya se movía hacia mí, con una expresión cuidadosamente neutral. La multitud se abrió ante él, creando un pasillo que parecía un calvario. Mis piernas no querían funcionar. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que me escondiera, que desapareciera como siempre había hecho cuando los lobos dominantes se fijaban en mí. Pero Jackson había llegado hasta mí y su mano, sorprendentemente suave,
Me agarró por el codo. «Vamos, cariño», murmuró, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. «Todo irá bien. Sigue respirando». No estaba segura de que eso fuera cierto, pero dejé que me guiara hacia adelante de todos modos. Mis pies se movían automáticamente, uno delante del otro, llevándome a través de una extensión de suelo de mármol que parecía tan amplia como un océano. Los susurros me seguían como una estela, agudos y cortantes. ¿Quién es ella? De Silverwood. ¿En serio? Mira su vestido. Claramente no es la primera opción. ¿Qué ve él en ella? Mantuve la mirada baja contando mis pasos, tratando de recordar cómo respirar. La mano de Jackson permaneció firme en mi codo, un ancla en medio del caos. Subimos 3 escalones hasta el estrado donde se encontraba Damon, y entonces Jackson me soltó suavemente, retrocediendo y dejándome sola ante el Rey Alpha. Me obligué a levantar la vista. De cerca era aún más imponente. El aura de poder que había sido simplemente opresiva desde el otro lado de la sala, ahora era sofocante, presionando mis hombros con un peso casi físico. Mi loba debería haber estado acobardada, gimiendo, exponiendo su garganta en señal de sumisión. En cambio, estaba curiosa, vigilante, alerta como nunca antes lo había estado. Damon me estudió con la misma frialdad clínica que había mostrado a los demás. Pero ahora había algo más, algo que me hizo sentir un escalofrío de conciencia. Me rodeó lentamente y luché contra el impulso de seguir sus movimientos, manteniendo la mirada al frente como me habían enseñado. Sumisa, inofensiva, invisible. Completó su recorrido y se detuvo directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera olerlo. Pino y humo y esa misma frialdad salvaje que parecía emanar de sus propios huesos. ¿Nombre? No era una pregunta, era una orden. Elena. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Elena Wade, Majestad. Manada Silverwood, Majestad. Rango. Aquí era donde terminaría todo. Pensé que aquí es donde se daría cuenta de su error y me enviaría de vuelta a mi columna, de vuelta a la invisibilidad. Ninguno, Majestad. No tengo rango. Algo pasó por su rostro, demasiado rápido para poder interpretarlo. Su mano se movió y yo me tensé, pero solo se acercó para tocar un mechón de mi pálido cabello que se había escapado de las horquillas. Lo frotó entre sus dedos como si estuviera comprobando la calidad de la tela, con expresión pensativa. ¿Cuántos años tienes, Elena Wade? 26, Majestad. Y nunca lo has conseguido. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. No, Su Majestad. Entrecerró ligeramente los ojos. ¿Por qué no? Porque nadie me quería. Porque estaba rota. Porque se me daba bien ser invisible. Porque cada vez que un hombre mostraba interés, mi loba se retiraba tan profundamente en mi mente que ni siquiera podía sentirla. ¿Y qué clase de compañera era esa? Tragué saliva con dificultad. Nunca encontré a la pareja adecuada, Su Majestad. Una mentira, y ambos lo sabíamos, pero él no me llamó la atención. En cambio, se inclinó hacia mí y sentí su aliento en mi oído mientras inhalaba profundamente, oliéndome. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron. Tan cerca, podía sentir su calor, el poder apenas controlado que vibraba en el aire entre nosotros. Cuando se apartó, su expresión era indescifrable, pero sus siguientes palabras me helaron la sangre. Te quedarás en el palacio. Mi personal preparará unos aposentos adecuados. Se volvió hacia Beta Jackson sin esperar mi respuesta. Asegúrate de que se instale. Quiero que esté cómoda. Luego volvió a mirarme y por una fracción de segundo creí ver algo casi humano en esos ojos helados. Algo que podría haber sido reconocimiento, soledad o hambre. Tenemos mucho que discutir. Elena sopesó. Los aposentos que me dieron eran más grandes que toda la casa en la que había crecido. Me quedé de pie en el centro de la sala principal, todavía con el vestido que me había prestado Claire, tratando de asimilar la realidad de los muebles de caoba tallada, las cortinas de seda del color de la medianoche y una cama tan grande que podrían dormir cómodamente 5 personas. A través de las altas ventanas, podía ver los jardines del palacio extendiéndose con perfección geométrica. La luz de la luna convirtiendo los setos cuidadosamente recortados en monumentos plateados. Habían pasado 4 horas desde el banquete. 4 horas desde que aquellos ojos pálidos me habían encontrado al otro lado de una sala abarrotada y lo habían cambiado todo. Beta Jackson me había acompañado personalmente hasta allí, con un trato profesional pero no desagradable.
Me había explicado que me llevarían la cena a mi habitación, que por la mañana vendría una criada para ayudarme a vestirme y que Su Majestad mandaría a buscarme cuando estuviera listo. Luego me dejó sola con mis pensamientos y un silencio tan absoluto que parecía estar bajo el agua. Probé la puerta una vez y afortunadamente estaba abierta, aunque había dos guardias en el pasillo, con expresiones cuidadosamente impasibles. Entonces no era una prisionera, solo estaba recluida. Un suave golpe interrumpió mi espiral de ansiedad. Me giré cuando se abrió la puerta y entró una joven con una bandeja llena de platos tapados. No podía tener más de 20 años. Tenía la piel morena y cálida y unos rizos oscuros recogidos en un práctico moño. Su sonrisa era sincera mientras colocaba la bandeja en una mesa baja cerca de la chimenea. Señorita Elena, soy Margot. Me encargaré de usted durante su estancia. Empezó a destapar los platos, liberando el aroma del pollo asado, el pan recién hecho y algo dulce que no pude identificar. Su Majestad ha dado instrucciones para que le proporcionen todo lo que necesite. ¿Se está adaptando bien? La amabilidad de su voz casi me rompió el corazón. Sí, gracias. Todo esto es muy... Señalé con impotencia la opulenta habitación. ¿Abrumador? La sonrisa de Margot se volvió comprensiva. Imagino que sí. ¿Eres de Silverwood?, preguntó Jackson. Asentí con la cabeza y me dejé caer en una de las sillas junto a la chimenea. Los cojines eran absurdamente suaves. No debería estar aquí. Ha habido algún tipo de error. Margot se detuvo en su tarea de colocar la comida, con expresión pensativa. Su Majestad no comete errores. No en cosas como esta. Me entregó un plato. Come. Parece que vas a derrumbarte. Acepté el plato mecánicamente, pero el olor de la comida me revolvió el estómago. ¿Qué quiere de mí? No lo sé, admitió Margot, acomodándose en la silla frente a mí con la tranquilidad de alguien que se siente cómodo en su posición. Pero puedo decirte que en los 3 años que llevo trabajando aquí, nunca le he visto mirar a nadie como te ha mirado a ti esta noche. ¿Qué quieres decir? Ella consideró todas sus palabras cuidadosamente. El rey ha estado vacío desde que murió la reina Cassandra, pasando por el trámite de gobernar, tomando las decisiones correctas, pero es como ver a un fantasma pilotando un cuerpo, sin calidez, sin conexión, sin vida más allá de lo absolutamente necesario. Sus ojos se encontraron con los míos. Esta noche, cuando te señaló, vi algo brillar por un momento, pero estaba ahí. Dejé el plato intacto sobre la mesa, con las manos temblorosas. No entiendo por qué yo. Había otras 2 docenas de mujeres allí, todas de rango superior, todas más refinadas, más ambiciosas. Margot negó con la cabeza. Quizás sea precisamente por eso. Quizás esté cansado de las lobas que lo quieren por su corona. Esa idea provocó una nueva oleada de ansiedad en mi pecho. Yo no quiero su corona, no quiero nada de esto. Entonces probablemente seas exactamente lo que él necesita. Antes de que pudiera responder, se oyó otro golpe en la puerta. Margot se levantó para abrirla y regresó con un paquete envuelto en papel marrón y cordel. Acaba de llegar de la costurera del palacio. Ropa para mañana. Lo dejó sobre la cama y se dirigió hacia la puerta. Intente comer algo, señorita Elena, y descanse un poco. Mañana será un día importante. Después de que se marchara, me obligué a comer unos bocados de pan y me puse el camisón que me había dejado preparado. Era de algodón blanco, sencillo y suave al tacto. Debería haberme metido en esa enorme cama. Debería haber intentado dormir. Pero, en lugar de eso, me encontré de pie junto a la ventana, contemplando los jardines por los que no tenía derecho a pasear. ¿Qué había visto él? La pregunta daba vueltas en mi cabeza como un buitre. Había pasado toda mi vida siendo invisible, anodina, fácil de olvidar. Y sin embargo, de alguna manera, en una habitación llena de mujeres elegibles, hermosas y poderosas, el rey Alfa las había ignorado a todas y me había elegido a mí. Mi loba se agitó en mi mente y, instintivamente, busqué su presencia. Había estado tan callada durante tanto tiempo, alejándose del dominio, de la confrontación, de cualquier cosa que pudiera hacernos notar. Pero ahora estaba despierta, alerta, con la atención fija en algo que yo no lograba comprender. ¿Qué sientes?, le pregunté en silencio. Su respuesta no llegó en forma de palabras, sino de sensación, reconocimiento, curiosidad y algo que se parecía casi a un alivio. No lo entendía. No entendía nada de esto. El sueño, cuando por fin llegó,
Fue inquieto y lleno de ojos plateados. La mañana llegó con una luz solar intensa y los alegres golpes de Margot en la puerta. Entró con otra mujer, mayor, severa, con ojos medidores que catalogaban cada centímetro de mí con eficiencia profesional. «Esta es Madame Laurent», presentó Margot. «Ella te tomará las medidas para un atuendo adecuado». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de telas y medidas, de girar, sujetar con alfileres y criticar. Madame Laurent hablaba muy poco, pero sus manos eran hábiles mientras me cubría con diversos materiales, con expresión pensativa. «Los colores pálidos le sientan bien», anunció finalmente. «Azules, plateados, grises suaves, nada demasiado llamativo. Eso abrumaría su colorido». Dio un paso atrás, evaluando, y dijo que debía llevar el pelo suelto o solo parcialmente recogido. La severidad del estilo de la noche anterior iba en contra de su gracia natural. Quería argumentar que yo no tenía gracia natural, pero el tono de la costurera no admitía discusión. Cuando terminó, me habían tomado las medidas para lo que parecían docenas de prendas, la mayoría de las cuales me parecían demasiado formales para alguien de mi posición. Después de que se marchara, Margot me ayudó a ponerme uno de los vestidos nuevos, de un azul suave que me recordaba al cielo invernal, con líneas sencillas que de alguna manera me hacían parecer menos torpe de lo que me sentía. Me peinó con una trenza suelta sobre un hombro, dejando que algunos mechones claros enmarcaran mi rostro. «Ya está», dijo con satisfacción. «Mucho mejor. Su Majestad ha solicitado tu presencia para almorzar en el comedor privado». Se me revolvió el estómago. «¿Cuándo?» «En 20 minutos. Yo te acompañaré». 20 minutos para prepararme para enfrentarme al lobo más poderoso de los 5 reinos. 20 minutos para pensar qué decir, cómo actuar, por qué estaba allí. No era tiempo suficiente. El comedor privado no se parecía en nada al gran salón de banquetes. Era más pequeño, íntimo, con ventanas que daban a un jardín de rosas y una mesa puesta para 2. Damien estaba de pie junto a una de esas ventanas, de espaldas a la puerta, vestido con ropa más sencilla que la noche anterior, pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Así parecía casi humano, casi accesible. Entonces se giró y esos ojos plateados encontraron los míos y la ilusión se desvaneció. «Elena». Mi nombre en su voz me provocó un escalofrío. «Siéntate». Obedecí sentándome en la silla frente a él, hiperconsciente de cada movimiento. El personal apareció con platos cubiertos, nos sirvió a ambos y desapareció como fantasmas. La comida tenía un aspecto exquisito, pasteles delicados, fruta fresca, cosas que no sabía nombrar, pero no podía imaginarme comiendo nada de eso. Me di cuenta de que Damien tampoco estaba comiendo. Me observaba con la misma intensidad de la noche anterior, como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. «Tienes miedo», observó. «Sí, Majestad». «¿De mí?» Consideré mentir, pero algo me dijo que él lo sabría. «Sí, bien». Se recostó en su silla. «El miedo significa que eres inteligente. ¿Sabes por qué estás aquí?» «No, Majestad. Deja de llamarme así. Cuando estemos solos me llamarás por mi nombre». La orden era informal, pero absoluta. «Sí, Damien». Su nombre me resultaba extraño en la boca, demasiado íntimo, demasiado presuntuoso, pero algo brilló en su expresión. Aprobación, quizá mejor, o satisfacción. Cogió su copa de vino y estudió el líquido rojo oscuro. «Háblame de ti, Elena Wade. La verdad, no la versión educada que darías en la corte. ¿Por dónde empezar? No hay mucho que contar. Soy de Silverwood. Mis padres murieron cuando era pequeña. La manada me crió. Trabajo en las cocinas, a veces en los jardines. Yo me callé sin saber qué quería oír. «No tienes rango», dijo. «¿Por qué?» «Nunca he luchado por él. No soy lo suficientemente fuerte. Tu loba es débil». La pregunta me dolió, pero asentí. No se transforma bien. La transformación es incompleta, dolorosa. Los curanderos de la manada creen que el trauma de la muerte de mis padres dañó algo fundamental. «Muéstrame», parpadeé. «¿Qué?» «Tu loba. Déjame verla». El pánico se apoderó de mi pecho. «No puedo. Aquí no». No te pido que te transformes por completo. Solo deja que salga a la superficie. Déjame ver tus ojos». Era lo último que quería hacer. Mostrarle mi lobo roto. Demostrar lo poco digna que era de la extraña atención que me prestaba,
pero el tono de mando en su voz no dejaba lugar a la negativa, así que cerré los ojos y la busqué. Apareció más fácilmente de lo esperado, surgiendo a través de mi conciencia como un pez plateado en aguas oscuras. Sentí que mis ojos cambiaban. Sentí que la loba miraba a través de ellos al rey Alfa. Cuando los volví a abrir, Damien se había quedado muy quieto. Sus propios ojos también habían cambiado. Ahora eran completamente de lobo, ese plateado pálido brillando con una luz interior. Nos miramos fijamente a través de la mesa. ¿Depredador y qué? ¿Presa? No. Mi loba no se sentía como una presa, se sentía tranquila, segura, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Interesante, murmuró Damen, con la voz ahora más áspera, teñida de la presencia de su lobo. Tu loba no es débil, Elena. Se ha estado escondiendo. No lo entiendo. Yo tampoco. Todavía no. Él retiró a su lobo y yo hice lo mismo, y ambos volvimos a tener ojos humanos, pero tengo intención de averiguarlo. Te quedarás aquí, en el palacio. Comeremos juntos. Me contarás sobre tu vida, tu manada, tus pensamientos, y a cambio, yo te contaré sobre los míos. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué yo? No soy nadie. No tengo nada que ofrecerte. Por primera vez algo parecido a una sonrisa tocó sus labios. Amarga, triste, apenas perceptible. Quizás sea precisamente por eso. Todos los que se acercan a mí quieren algo. Poder, estatus, alianzas, hijos para consolidar su posición. Ven una corona, un trono, un medio para alcanzar un fin. Sus ojos se clavaron en los míos. Cuando me miras, ¿qué ves? La respuesta sincera brotó de mis labios antes de que pudiera pensarlo mejor. Soledad. La palabra quedó suspendida entre nosotros como un ser vivo. La expresión de Damien no cambió, pero vi cómo la asimilaba. Sentí el impacto de esa única verdad. Sí, dijo en voz baja. Soledad. 3 años de soledad, tan densa que apenas puedo recordar cómo era sentir otra cosa. Dejó su copa de vino con cuidado deliberado. Anoche, cuando te vi cruzar la sala, algo en mí despertó. Algo que creía que había muerto con Cassandra. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Qué sentiste? Posibilidad, respondió. La primera posibilidad que sentí en 3 años de que tal vez, solo tal vez, pudiera volver a sentir algo más allá del deber y el vacío. Se levantó, rodeó la mesa hasta situarse junto a mi silla y me miró. Aún no sé qué significas para mí, Elena Wade, pero sé que significas algo, y no he podido decir eso de nadie desde el incendio. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me tocó la mejilla con dedos cuidadosos. Su mano era cálida, callosa, suave, de una forma que contradecía todo lo que se decía sobre él. Quédate, dijo en voz baja. Ayúdame a resolver esto. Por favor. El por favor, me desarmó. Este poderoso rey, este alfa dominante que podía ordenar todo lo que quisiera, estaba pidiendo, no ordenando. Pidiendo. De acuerdo, susurré. Me quedaré. Su mano permaneció en mi mejilla un instante más y luego se retiró. Bien, termina tu almuerzo. Esta tarde te mostraré los jardines. Mañana daremos un paseo a caballo. Quiero ver cómo te mueves, cómo piensas, quién eres cuando no estás aterrorizada. No estoy segura de que esa versión de mí exista, admití. Entonces la encontraremos juntos. Los jardines eran una obra maestra de naturaleza controlada. Senderos que serpenteaban entre rosas cuidadosamente cultivadas, robles centenarios que montaban guardia sobre bancos cubiertos de musgo, fuentes que cantaban con la música del agua al caer. Damien caminaba a mi lado en silencio, con las manos entrelazadas a la espalda. Su presencia era un peso constante en mi conciencia. Esperaba guardias, sirvientes, el séquito habitual que seguía a la realeza. En cambio, solo estábamos nosotros y el sol de la tarde filtrándose a través de las hojas, proyectando patrones moteados sobre el camino de grava. Cassandra diseñó esto, dijo de repente, con voz áspera por la falta de uso. Tenía un don para hacer crecer las cosas. Podía pasar horas aquí, cubierta de tierra, más feliz que nunca, en las funciones de la corte. Era la primera vez que mencionaba voluntariamente a su difunta compañera. Lo miré y vi la tensión en su mandíbula, el dolor cuidadosamente controlado en sus ojos. «Son preciosas», dije en voz baja. Tenía un gusto exquisito, tenía un buen corazón.
Se detuvo junto a un rosal cargado de flores blancas y tocó uno de los pétalos con una delicadeza sorprendente. Ella veía lo mejor de cada persona. Creía en la redención y en las segundas oportunidades. Yo era más duro entonces, más brutal. Ella me suavizó, me hizo mejor de lo que tenía derecho a ser. El dolor en sus palabras era tan crudo que dolía escucharlo. La querías mucho, sí. Soltó el pedal y se volvió hacia mí. Por eso necesito que entiendas algo, Elena. Sea lo que hay entre nosotros, lo que me atrajo hacia ti al otro lado de la sala. No se trata de sustituirla. Ella es insustituible. No quiero sustituirla. Entonces, ¿qué quieres de mí? Reflexionó sobre la pregunta, con sus ojos plateados buscando los míos. Quiero volver a sentir algo, cualquier cosa, aunque solo sea curiosidad o confusión o lo que sea, esta extraña atracción que siento cuando estás cerca. He estado entumecido durante tanto tiempo que incluso la incomodidad sería bienvenida. Hizo una pausa. ¿Tiene sentido? Sí, susurré, porque lo tenía, porque yo también había pasado toda mi vida entumecida, solo que de una manera diferente, invisible, desconectada, viviendo sin vivir realmente. Seguimos caminando por los jardines, y poco a poco, con cuidado, empezó a hablar de Cassandra, de su vida juntos, del incendio que se la había llevado. Su voz se mantuvo firme, controlada, pero yo podía oír las fracturas que había debajo. Un dolor que se había calcificado en algo duro y frío, porque nunca se había permitido sentirlo de verdad. El consejo quiere que me vuelva a casar, dijo mientras nos deteníamos junto a una fuente con forma de lobo saltando. Llevan 2 años presionándome, alianzas políticas, herederos, estabilidad para el reino. Todas razones muy prácticas. Su risa era amarga. Por eso accedí a la reunión. No porque quisiera una pareja, sino porque necesitaba que pararan. Pensé que seguiría el juego, rechazaría a todos y me ganaría otro año o 2 de silencio. Pero entonces tú me viste, y yo te vi a ti. Se volvió hacia mí y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Estabas escondida detrás de una columna, como si quisieras desaparecer en el mármol. El olor de tu lobo era tan tenue que casi no lo percibo. Pero entonces nuestras miradas se cruzaron y algo en mí lo supo. Supe que tú también te escondías de cosas diferentes por razones diferentes, pero que, al fin y al cabo, te escondías. Y pensé que se detuvo, como si le costara encontrar las palabras. Pensé que quizá 2 cosas rotas podrían descubrir cómo coexistir en el mismo espacio sin destrozarse por completo la una a la otra. La honestidad de aquello me dejó sin voz, sin palabras bonitas, sin declaraciones románticas, solo la cruda verdad puesta al descubierto entre nosotros. No sé cómo ser lo que necesitas. Finalmente logré decirlo. No sé cómo ser otra cosa que lo que soy. Pequeña, callada, invisible. Bien, dijo con firmeza, porque no necesito otra actuación. He tenido 3 años de gente actuando a mi alrededor, andando de puntillas en sus interacciones, tratándome como si fuera a explotar en cualquier momento. Exhaló lentamente. Necesito algo real. Aunque lo real sea desordenado y confuso y no tenga sentido, una brisa sopló a través del jardín, llevando el aroma de las rosas y la tierra, y algo salvaje que hizo que mi lobo se agitara con interés. Damien notó el cambio inmediatamente, inclinando ligeramente la cabeza. Ella es más activa cuando está conmigo, observó. ¿Tu lobo? ¿Por qué? No lo sé. Normalmente es muy tranquila, muy retraída, pero contigo siente curiosidad. ¿Puedo probar algo? La pregunta me puso nerviosa, pero asentí. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera sentir su calor, y extendió lentamente la mano. Dame tu mano. Puse mi palma en la suya y sus dedos la cerraron, cálidos, firmes, fuertes. El contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo y mi loba se precipitó hacia adelante con repentina intensidad, presionando mi conciencia como si quisiera salir. Los ojos de Damien se abrieron ligeramente. ¿Sientes eso? Sí. ¿Qué es? No lo sé. Su pulgar trazó pequeños círculos en el dorso de mi mano, y pude ver a su lobo levantándose en sus propios ojos, atraído por lo que fuera que estaba sucediendo entre nosotros. Pero no es rechazo. Ella no me teme. ¿Debería hacerlo? Una leve sonrisa. La mayoría de los lobos lo están. Mi dominio tiende a hacer que los lobos sumisos se acobarden. Hizo una pausa. Pero tu loba no es sumisa, ¿verdad? Ella es algo completamente diferente.
Antes de que pudiera procesar esa afirmación, unos pasos crujieron en el camino de grava. El Beta Jackson apareció tras un seto. Su expresión era de disculpa, pero urgente. Majestad, perdone la interrupción. El Consejo ha convocado una sesión de emergencia. Ha habido un incidente en la frontera sur. El comportamiento de Damien cambió en un instante. El hombre amable de hacía unos momentos desapareció tras la máscara del Rey Alfa. Su mano soltó la mía y la pérdida de contacto se sintió como agua fría. ¿Qué tipo de incidente? Renegados. Un gran grupo organizado. Atacaron 3 asentamientos antes de que nuestras fuerzas pudieran responder. Los ojos de Jackson se posaron brevemente en mí antes de volver a su rey. Hay víctimas. Damen apretó la mandíbula. ¿Cuántas? 17 muertos, 23 heridos. Los renegados se retiraron antes de que pudiéramos capturar a ninguno para interrogarlo. Observé cómo Damien procesaba esta información. Vi cómo el peso de la misma se posaba sobre sus hombros como si fuera algo físico. Esto era lo que significaba ser rey. Cada muerte era un fracaso personal. Cada ataque, una herida que no se podía permitir mostrar. Reúne al consejo, dijo secamente. Estaré allí en 5 minutos. Jackson asintió y desapareció por el camino. Damien se volvió hacia mí y pude ver que ya se estaba retirando, volviendo a la fría eficiencia que lo había mantenido funcional durante 3 años. Lo siento, tengo que irme, dije rápidamente. Está bien, tu gente te necesita. Algo brilló en sus ojos. Gratitud, tal vez, o sorpresa porque lo entendí sin necesidad de explicaciones. Extendió la mano y me acarició la mejilla con un gesto que se estaba volviendo familiar. Esta noche, cena conmigo en mis aposentos privados. Continuaremos esta conversación. Luego se fue, caminando por el sendero con la gracia mortal de un depredador que se dirige a la batalla. Y yo me quedé sola en el jardín de Cassandra, con la mano aún hormigueando por su caricia. Al caer la tarde, me encontraba de vuelta en mis aposentos, paseándome como un animal enjaulado. Margot me había traído otro vestido, esta vez de color plata oscuro, sencillo pero elegante, y me ayudó a prepararme para la cena con el rey. Sus manos eran delicadas mientras me peinaba, y su actitud era alegre a pesar de la tensión que se había apoderado del palacio desde que se había difundido la noticia del ataque. Toda la corte está alborotada, me confió mientras trabajaba. Algunos dicen que es la manada del norte, que intenta poner a prueba las defensas de su majestad. Otros piensan que son los lobos exiliados de Blackthorn que finalmente han entrado en acción. Colocó una última horquilla. ¿Qué opinas? Creo que no sé lo suficiente sobre la política de las manadas como para tener una opinión, admití. Margot sonrió a mi reflejo en el espejo. Sincero. Eso me gusta de ti. Dio un paso atrás para evaluar su trabajo. Ya está, estás precioso. Intenta no ponerte demasiado nervioso. Puede que sea el rey, pero sigue siendo solo un hombre. Un hombre muy poderoso y en ocasiones aterrador. Aún así, su intento de humor ayudó, pero mi estómago seguía retorciéndose de ansiedad cuando los guardias me escoltaron por los pasillos del palacio hasta el ala real. Las habitaciones privadas estaban detrás de puertas reforzadas, custodiadas por 4 lobos, cuya dominancia me ponía los pelos de punta. Asintieron con la cabeza al verme acercarme, claramente esperándome, y abrieron las puertas. El espacio personal de Damien era sorprendentemente escaso. Esperaba opulencia, pero en su lugar encontré líneas limpias, maderas oscuras y una decoración minimalista. Un gran escritorio dominaba una esquina, cubierto de mapas e informes, y las estanterías cubrían 2 paredes repletas de volúmenes encuadernados en cuero. El comedor estaba situado cerca de una chimenea. La mesa ya estaba puesta con platos cubiertos. Damien estaba de pie junto al fuego, todavía con su ropa formal del consejo, con una postura rígida por la tensión. No se giró cuando entré, solo habló a las llamas. 17 familias están de luto esta noche porque no anticipé este ataque, porque estaba demasiado concentrado en... Se detuvo, apretando la mandíbula. Entendí lo que no estaba diciendo. Demasiado concentrado en mí, en sus propias necesidades, en lugar de en la seguridad de su reino. No se puede predecir todo, dije en voz baja acercándome. No eres omnisciente. Se supone que debo protegerlos. Ese es el único propósito de mi existencia. Interponerme entre mi pueblo y cualquier cosa que pueda dañarlo. Finalmente se volvió, y la angustia en sus 2 ojos era peor que la ira que habría sentido. Y fallé.
Eres un solo lobo. No puedes estar en todas partes a la vez. No soy un solo lobo. Soy el rey alfa. Tengo recursos, redes de inteligencia, fuerzas militares diseñadas específicamente para prevenir este tipo de ataques. Apretó los puños. Y, sin embargo, aquí estamos. Quería consolarlo, pero no sabía cómo. No sabía si tenía derecho a hacerlo, ni siquiera si él lo aceptaría. Así que, en lugar de eso, me quedé allí, presente, ofreciéndole lo único que podía, mi atención, sin juzgarlo. Pareció darse cuenta y su postura se suavizó ligeramente. Lo siento, no es así como quería que fuera esta noche. No pasa nada. Estás procesando. Yo estoy en una espiral. Se acercó a la mesa y sirvió 2 copas de vino con manos que no estaban del todo firmes. El consejo quiere una represalia inmediata. La comandante Sarah ya está planeando operaciones de ataque, pero aún no sabemos quién es el responsable y me niego a atacar a ciegas. Me entregó una copa, aunque la mitad del consejo cree que eso es debilidad, no estrategia. Acepté el vino y nuestros dedos se rozaron. ¿Qué crees que es? Creo que estoy cansado de que la violencia sea la primera respuesta a todo. Se hundió en una silla, con aspecto de repente agotado. He estado luchando toda mi vida, Elena. Guerras fronterizas, desafíos sucesorios, ataques rebeldes, maniobras políticas. Estoy tan cansado de todo eso. La blasfemia me sorprendió. La primera grieta en su cuidadosa compostura. Me senté frente a él y dejé mi copa de vino sin tocar. Entonces, ¿por qué sigues haciéndolo? Porque parar significa que la gente muere. Porque en el momento en que muestre debilidad, todos los ambiciosos alfa de los 5 reinos verán una oportunidad. Porque esto es para lo que nací, lo quiera o no. Sus ojos plateados se encontraron con los míos. ¿Sabes lo que es que cada decisión que tomas afecte a miles de vidas? No poder ser uno mismo nunca. No, admití, pero sé lo que es no tener ninguna decisión que tomar. Ser tan impotente que desapareces en el fondo de tu propia vida. Hice una pausa. No sé qué es peor. Lo pensó de verdad. Al menos tú tienes la libertad de ser invisible. Todos los ojos del reino están puestos en mí, esperando a que cometa un desliz, a que fracase, a que demuestre que no soy digna de este puesto. ¿Y tú crees que eso es libertad? ¿Ser tan insignificante que a nadie le importa si existes? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Años de frustración reprimida salían a la superficie. Prefiero la presión de ser importante al vacío del anonimato. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de tensión. Entonces, inesperadamente, Damen se rió. Una risa auténtica, áspera por la falta de uso, pero genuina. Somos una pareja peculiar, ¿no? El rey que quiere desaparecer y la mujer invisible que quiere ser importante. Me impactó lo absurdo de la situación y sentí cómo se curvaban mis labios. Es ridículo, completamente. Su expresión se suavizó. Pero quizá por eso funciona. Cada uno tiene lo que el otro necesita. Tú tienes libertad. Yo tengo un propósito. Quizás podamos enseñarnos mutuamente. ¿Qué me enseñarías? ¿Cómo ser vista? ¿Cómo ocupar espacio sin disculparse por ello? ¿Cómo creer que tienes valor más allá de la utilidad? Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Qué me enseñarías? Lo pensé detenidamente. ¿Cómo estar quieta? ¿Cómo existir sin el peso de un reino sobre tus hombros? ¿Cómo? Dudé, y luego seguí adelante. ¿Cómo llorar una pérdida sin ahogarse en ella? Su expresión se estremeció ligeramente ante esa última parte, pero no se apartó. ¿Crees que no he llorado ninguna pérdida? Creo que has convertido el dolor en hielo porque sentirlo plenamente te destrozaría, y no puedes permitirte destrozarte porque demasiada gente depende de ti. Me incliné hacia adelante, pero el hielo no cura a Damien, solo preserva la herida. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Luego, lentamente, se inclinó sobre la mesa y volvió a tomarme la mano. Esta vez, su agarre fue firme, casi desesperado. «Quédate», repitió, como había hecho durante el almuerzo. Pero esta vez, la palabra tenía un peso diferente. No era una petición de compañía, sino una súplica por algo más profundo, un ancla, un testigo de su humanidad. «Estoy aquí», lo prometí. «No voy a ir a ninguna parte». Pasaron 3 semanas en una confusión de rutinas que cambiaban lentamente. Cada mañana Damien me mandaba llamar después de sus reuniones del consejo. Desayunábamos juntos en los jardines cuando el tiempo lo permitía o en su estudio cuando no era así.
Me hablaba de los asuntos del reino, las disputas fronterizas, las negociaciones comerciales, la política de la manada, y yo le escuchaba, ofreciendo ocasionalmente observaciones que parecían sorprenderle por su perspicacia. Por las tardes, me enseñaba a montar los enormes caballos de las caballerizas reales. Sus manos me estabilizaban cuando perdía el equilibrio. Su paciencia era infinita mientras yo aprendía. Las noches eran para cenar y conversar. Me preguntaba por mi pasado y poco a poco, con dolor, desenterraba recuerdos que había enterrado durante años. El vendedor de raíces, los gritos, los 2 meses de silencio posteriores. Nunca me presionó, nunca me exigió más de lo que yo podía dar, pero su atención era absoluta, como si cada palabra que yo pronunciaba importara más que los tratados o los planes de batalla. Y por la noche, sola en mi gran cama, me quedaba despierta tratando de comprender lo que estaba sucediendo entre nosotros. No era romance, no en el sentido tradicional. Damien nunca me tocó más allá de esos cuidadosos apretones de manos. Nunca me miró con deseo evidente, pero entre nosotros crecía una intimidad que parecía más profunda que la atracción física, un reconocimiento de heridas compartidas, una confianza tentativa que se construía palabra a palabra con cuidado. La corte, naturalmente, tenía opiniones. Captaba susurros en los pasillos, veía cómo otros lobos me miraban con cálculo o resentimiento. Claire se había marchado después de la primera semana, su partida organizada por el Alpha Thomas, con una decepción apenas disimulada por no haber conseguido ningún puesto oficial. Las hembras solteras de otras manadas se habían dispersado de vuelta a sus territorios, difundiendo rumores sobre el Rey Loco y su extraña fijación por una don nadie de Silverwood. Solo Margot, el Beta Jackson y la comandante Sarah me trataban con auténtica cordialidad. Sarah, en particular, se había convertido en una aliada inesperada. Su manera directa contrastaba refrescantemente con la política de la corte. «Ignora los chismes», me dijo una tarde mientras me enseñaba defensa personal básica en el patio de entrenamiento. «Solo están amargadas porque tienes su atención sin siquiera intentarlo. Eso es lo que realmente les molesta. No estás jugando a su juego». Pero en la mañana de la cuarta semana, todo cambió. Estaba en la biblioteca, una sala enorme que se había convertido en mi santuario. Cuando unos pasos urgentes resonaron en el pasillo, Beta Jackson irrumpió por las puertas, con su rostro habitualmente sereno tenso por la preocupación. «Elena, ven conmigo ahora mismo». La autoridad de su voz me hizo levantarme de un salto. «¿Qué ha pasado? El lobo del rey ha tomado el control. Están en el antiguo campo de entrenamiento y...» Jackson apretó la mandíbula. «No responde a las órdenes. Sarah está intentando contener la situación, pero te necesitamos». «¿A mí? ¿Por qué me necesitáis?» «Porque eres la única con la que ha mostrado alguna conexión en 3 años. Porque cuando mencionamos tu nombre, la agresividad de su lobo disminuyó. Jackson ya me estaba empujando hacia la puerta. «Por favor, Elena. Podría herir a alguien o, peor aún, hacerse daño a sí mismo intentando recuperar el control». Corrimos por los pasillos, con los guardias dispersándose ante nosotros, hasta llegar al antiguo campo de entrenamiento. Una arena al aire libre rodeada de altos muros de piedra. Pude oír los gruñidos antes de entrar, un sonido tan primitivo que todos mis instintos me gritaban que corriera. Sarah estaba justo dentro de la entrada, en posición defensiva, bloqueando el paso. Más allá de ella, en el centro de la arena, estaba el lobo más grande que había visto en mi vida. La forma del lobo de Damien era aterradora, fácilmente el doble del tamaño de un lobo normal, con un pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz, y esos mismos ojos plateados que ahora brillaban con una furia apenas controlada. Caminaba en círculos cerrados, con los labios retraídos para revelar unos colmillos diseñados para desgarrar carne y huesos. La sangre manchaba su hocico, aunque no podía decir si era suya o de otra persona. «¿Qué ha provocado esto?», susurré. La voz de Sarah estaba tensa. «Noticias de la frontera. Los renegados han atacado otro asentamiento. Esta vez han dejado un mensaje. Están atacando específicamente el dominio de Damien, tratando de provocarle para que cometa errores». Sus ojos permanecían fijos en el enorme lobo. «Lleva mucho tiempo reprimiendo todo. Esto solo ha desencadenado algo». Jackson me tocó el hombro suavemente. «Creemos que su lobo está tratando de procesar todo lo que no se permite sentir como hombre.
Rabia, dolor, frustración. Todo está saliendo a la vez. El lobo de Damien volvió a gruñir, y el sonido resonó en las paredes de piedra. Giró su enorme cabeza hacia nosotros, y sentí el peso de esa mirada depredadora como un golpe físico. Elena, dijo Sarah con cautela, necesito que salgas lentamente. Deja que él te envíe. Quizás. Eso es una locura. Jackson la interrumpió. Su lobo podría matarla en segundos. No lo hará. La convicción de Sarah era absoluta. Los he observado juntos estas últimas semanas. Su lobo está más tranquilo cuando ella está cerca. Si alguien puede llegar a él, es ella. Cada pensamiento racional que poseía me gritaba que eso era un suicidio. Ese lobo dominante en plena furia, incapaz de distinguir entre amigos y enemigos, era lo más peligroso que existía. Pero mi propio lobo se abalanzaba hacia adelante con una fuerza inesperada, sin miedo alguno, casi ansioso. De acuerdo, me oí decir. Lo intentaré. Jackson maldijo entre dientes, pero no me detuvo cuando pasé junto a Sarah y entré en la arena. La atención del enorme lobo se centró en mí inmediatamente, y sus gruñidos se intensificaron. Podía ver los músculos tensándose bajo ese pelaje oscuro. Prácticamente podía sentir la violencia enroscada en su cuerpo, lista para explotar. Di otro paso adelante, con las manos visibles y una postura no amenazante. Damien, dije en voz baja, sé que estás ahí, sé que te da miedo lo que sientes. Las orejas del lobo se aplastaron contra su cráneo. Otro paso. Una vez me dijiste que llevabas 3 años entumecido, que habías olvidado lo que era sentir algo. Mi voz se mantuvo firme a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Esto es sentir, Damien, todo ello. La rabia, la impotencia, el dolor que has mantenido congelado en tu interior. Se agachó aún más. Un gruñido de advertencia retumbó en su pecho, pero aún no había atacado. No había embestido. Sé que es abrumador. Sé que duele. Otro paso. Ahora estaba a unos 4,5 metros, lo suficientemente cerca como para ver la inteligencia que luchaba con el instinto en esos ojos plateados. Pero no tienes que hacer esto solo. No tienes que cargar con todo tú solo. Su lobo sacudió su enorme cabeza como tratando de aclarar la confusión. El gruñido se calmó ligeramente. «Estoy aquí», susurré. «No te tengo miedo, ni al rey, ni al lobo, ni de las partes rotas que crees que debes ocultar». 3 metros. Mi loba estaba ahora totalmente presente, mirando a través de mis ojos, añadiendo su olor a mis palabras, y ocurrió algo extraordinario. Mi loba empujó con más fuerza que nunca, y sentí que mis propios ojos cambiaban. Sentí que ella salía a la superficie con una confianza que nunca había experimentado. El lobo de Damien se quedó completamente quieto. Dejé que mi loba se mantuviera visible. Dejé que ella encontrara su mirada con tranquila certeza. Y lentamente, muy lentamente, di los últimos pasos que me llevaron a una distancia tan corta que podía tocar a una criatura que podía acabar con mi vida con un solo movimiento. «Ahí estás», susurré. Su enorme cabeza se inclinó, estudiándome con una mirada láser. Luego, con cuidado, deliberadamente, dio un paso adelante y presionó su hocico manchado de sangre contra mi estómago. El contacto nos provocó una onda expansiva a ambos. Sentí la angustia de su lobo como si fuera mía. Años de emociones reprimidas, de control forzado, de intentar ser lo suficientemente fuerte para todos mientras moría lentamente por dentro. Mis manos se movieron por sí solas, hundiéndose en el espeso pelaje de su cuello, sujetándolo con firmeza. «Lo sé», susurré. «Sé que duele, pero ya no estás solo». Un sonido se le escapó. No era un gruñido, sino algo más parecido a un gemido. Todo su enorme cuerpo se estremeció y sentí que luchaba por controlarse, luchando por alejarse del borde. «Vuelve conmigo, Damien, vuelve». Durante un instante, nada cambió. Entonces sentí que comenzaba el cambio. Los huesos crujiendo, los músculos reformándose, el pelaje retrocediendo. La transformación fue angustiosa de presenciar, pero no aparté la mirada. No solté mi abrazo. Cuando terminó, Damien se arrodilló desnudo en el suelo, con la cabeza aún apoyada contra mi estómago y los brazos envueltos alrededor de mi cintura con una fuerza desesperada. Todo su cuerpo temblaba con sacudidas que no podía controlar. «Lo siento», jadeó. «Dios, Elena, lo siento mucho. Podría haberte matado. Podría haberlo hecho». «Shh, no lo hiciste. No lo harás». Mis dedos se movieron por su cabello,
ofreciéndole todo el consuelo que pude. «Estás bien, estamos bien». Detrás de nosotros oí a Sarah dar órdenes, despedir a los guardias, darnos privacidad. Alguien echó una capa sobre los hombros de Damien, pero él no se movió. No soltó su agarre sobre mí. Lo sentí todo. Susurró contra mi vestido. Cada muerte, cada fracaso, cada momento en el que debería haber sido lo suficientemente fuerte como para evitar 3 años de todo eso de una sola vez. Pensé que me ahogaría en ello, pero no lo hiciste. Volviste por ti. Finalmente levantó la cabeza y sus ojos estaban enrojecidos, devastados. Tu voz, tu olor. Mi lobo te conocía, confiaba en ti cuando no podía confiar en nada más. Levantó la mano para acariciar mi cara, con un toque reverente. ¿Qué eres para mí, Elena? ¿Qué es esto? No lo sé, admití, pero creo que tal vez seamos el ancla del otro, lo que nos impide alejarnos demasiado en la oscuridad. Me tiró hacia abajo hasta que me arrodillé con él, con nuestras frentes juntas, respirando el mismo aire. «Quédate conmigo», repitió. Pero esta vez, las palabras tenían un significado diferente. No era una petición de compañía o conversación, sino algo más profundo. Una súplica por la permanencia, por la compañía, por alguien que fuera testigo de todos los pedazos rotos y decidiera quedarse. «De todos modos, aquí estoy. Te prometí que estaría contigo todo el tiempo que me necesitaras». Sus brazos me abrazaron con fuerza y nos quedamos así. Dos almas dañadas aferrándose la una a la otra en el centro de una arena construida para la violencia, encontrando algo parecido a la paz en medio del caos. El incidente cambió las cosas entre nosotros. Damien ya no mantenía una distancia prudente. Me cogía de la mano en las reuniones del consejo, entrelazando sus dedos con los míos como si fueran un salvavidas. Me buscaba cuando el estrés amenazaba con abrumarlo. Se sentaba a mi lado en la biblioteca mientras yo leía en voz alta, dejando que mi voz calmara la tensión constante que vibraba en su cuerpo. Y poco a poco, con cuidado, empezó a llorar de verdad. Una tarde, 2 días después del estadio, me llevó a una capilla privada en el ala más antigua del palacio. Las paredes estaban cubiertas de retratos de reyes y reinas anteriores, antepasados que se remontaban a siglos atrás. Al final había un cuadro de una mujer con cálidos ojos marrones y una sonrisa amable. «Cassandra», dijo en voz baja, «no había vuelto aquí desde el funeral». Nos quedamos de pie ante su retrato y observé cómo las emociones se reflejaban en su rostro. Amor, pérdida, culpa, arrepentimiento. Su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. Creo que he tenido miedo de que, si realmente la dejaba ir, perdería los últimos restos del hombre que era cuando ella estaba viva, el hombre mejor en el que ella me convirtió. Su voz se quebró, pero aferrarme a su recuerdo como si fuera una armadura solo me ha dejado vacío. Ahora lo veo. Ella no querría que dejaras de vivir, le dije en voz baja. No, probablemente estaría furiosa conmigo por haber desperdiciado 3 años. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Le caerías bien. Creo que tienes la misma fuerza tranquila que ella tenía. La misma capacidad de ver más allá de las apariencias y descubrir lo que hay debajo. Ojalá la hubiera conocido. Yo también lo deseo. Entonces se volvió hacia mí, con sus ojos plateados buscando los míos. Pero necesito que entiendas lo que siento por ti. No es lo mismo que sentía por ella. No está destinado a serlo. Ella era mi pasado, mi primer amor, la base que me formó. Pero tú, vaciló, buscando las palabras. Eres algo diferente, algo que no sabía que necesitaba hasta que apareciste. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué soy? Mi presente, mi ancla, la persona que me vio en mi peor momento y decidió acercarse a mí en lugar de huir. Levantó su mano libre y me acarició la mejilla. No sé lo que nos depara el futuro, Elena. No sé si lo que está creciendo entre nosotros se convertirá en algo más, o si estamos destinados a ser simplemente 2 personas rotas que se ayudan mutuamente a sanar, pero sé que te quiero en mi vida en cualquier capacidad que me permitas. La honestidad de sus palabras fue devastadora, sin grandes declaraciones, sin promesas de eternidad, solo la cruda verdad ofrecida sin fingimientos. Yo también quiero eso, susurré. Sea lo que sea esto, vaya donde vaya, quiero descubrirlo juntos. Se inclinó lentamente, dándome toda la oportunidad de apartarme, y apoyó su frente contra la mía. Permanecimos así durante mucho tiempo, respirando juntos,
mientras los ojos pintados de Cassandra nos observaban con lo que esperaba que fuera aprobación. Cuando finalmente salimos de la capilla, algo fundamental había cambiado. El dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero ya no lo consumía todo. Ahora había espacio para otras cosas, para posibilidades, para nosotros. 6 semanas después de la reunión, la situación de los renegados llegó a un punto crítico. La red de inteligencia de la comandante Sarah finalmente había identificado al líder, un lobo llamado Victor Morse, antiguo miembro de la manada de Northlands, exiliado 5 años atrás por intentar derrocar a su alfa. Había estado formando un ejército de marginados y disidentes, difundiendo propaganda de que el gobierno de Damien se había debilitado, que el rey alfa se preocupaba más por su propio dolor que por proteger a su pueblo. El consejo exigió una acción inmediata. Damien, por primera vez desde que lo conocía, parecía inseguro. Una respuesta militar total costará vidas en ambos bandos, dijo durante la sesión de emergencia a la que me invitaron a asistir. Mi presencia en las reuniones del consejo se había aceptado, aunque no fuera del todo bienvenida. Pero ignorar esta amenaza envalentonará a todas las manadas rebeldes de la región. No negociamos con los exiliados. Uno de los alfas más ancianos gruñó: «Demuestre su fuerza, majestad. Recuérdeles por qué es usted rey». Pero los ojos de Damien se encontraron con los míos al otro lado de la sala del consejo, y vi la pregunta en ellos. El antiguo Damien habría ordenado un ataque sin dudarlo, pero el hombre que se había derrumbado en mis brazos, que había aprendido a llorar en lugar de congelar sus emociones, estaba considerando otras opciones. «¿Y si les ofrecemos condiciones?», me oí decir. La sala se quedó en silencio. Varios miembros del consejo se volvieron para mirarme con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la indignación. Nunca antes había hablado durante una sesión. Me había contentado con observar y aprender. «Explica», dijo Damián, con voz cuidadosamente neutra. Me puse de pie, obligándome a mirar a los ojos hostiles que me rodeaban. «Victor Morse quiere reconocimiento. Quiere ser importante, que lo vean como alguien poderoso. Y si en lugar de darle una guerra, que lo convertiría en mártir independientemente del resultado, le ofrecemos otra cosa». «¿Cómo qué?», preguntó Sarah, con tono genuinamente curioso en lugar de desdeñoso. «Un desafío, Kundey, un combate singular con el rey alfa, ante la presencia de todas las manadas. Si Víctor gana, obtendrá una audiencia formal para exponer sus quejas ante el consejo al completo. Si Damián gana, los seguidores de Víctor se disolverán y se someterán a la autoridad real». Miro directamente a Damián. Esto elimina a los inocentes de la ecuación. Hace que esto sea lo que realmente es: dos dominantes luchando por la legitimidad. La sala estalló en discusiones. La mitad del consejo pensó que era una estrategia brillante. La otra mitad pensó que era un suicidio. Pero Damien se recostó en su silla, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro, la primera sonrisa genuina que le había visto. «Tú», dijo señalándome, «eres mucho más retorcido de lo que pareces. ¿Es eso un cumplido?». El mayor se puso de pie y el consejo se quedó en silencio. «Le enviaremos el desafío a Víctor, que sea formal, público, imposible de rechazar sin parecer débil. El combate tendrá lugar en una semana, en terreno neutral. Todas las manadas están invitadas a presenciarlo». «Majestad», uno de los alfas más ancianos protestó. «¿Y si pierde?». La sonrisa de Damien se volvió afilada, peligrosa. «No perderé». La semana anterior al desafío fue un caos. Damien entrenó obsesivamente, llevando su cuerpo al límite en los campos de entrenamiento. Yo observaba desde un lado, con el corazón en un puño cada vez que recibía un golpe, cada vez que su oponente le acertaba. Pero él era magnífico, todo poder controlado y gracia letal, un depredador en su mejor momento. Por la noche, venía a mi habitación, agotado y magullado, y nos sentábamos junto al fuego mientras yo le leía, o simplemente disfrutábamos de un cómodo silencio. La distancia física entre nosotros se había ido acortando poco a poco. Los roces casuales se hacían más frecuentes, su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza descansando contra su pecho. Nunca nos habíamos besado, nunca habíamos hablado de lo que éramos el uno para el otro, más allá de ser anclas y aliados. Pero la conexión entre nosotros se había profundizado hasta convertirse en algo innegable, algo que hacía que mi lobo cantara de satisfacción cada vez que él estaba cerca.
3 noches antes del desafío, llegó a mi puerta más tarde de lo habitual. La tensión irradiaba de cada línea de su cuerpo. No puedo dormir, admitió cuando le dejé entrar. Sigo imaginando escenarios, buscando debilidades que Víctor pueda explotar. Vas a ganar, le dije con absoluta certeza. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque ahora tienes algo por lo que luchar, algo más allá del deber o la obligación. Le cogí de la mano y le llevé hacia el sofá junto a la chimenea. Tienes razones para volver a casa. Se sentó a mi lado y automáticamente me rodeó los hombros con el brazo. ¿Cuándo te has vuelto tan sabia? No soy sabia, es solo que te veo con claridad. Incliné la cabeza para mirarlo. Ya no eres el rey helado, Damian. Ya no estás entumecido. Has vuelto a la vida. Y eso te hace peligroso de formas que Víctor no puede prever. Levantó la mano para acariciarme la cara, y su pulgar recorrió mi pómulo con infinita delicadeza. Tú lo has hecho. Tú me has traído de vuelta. Nos trajimos el uno al otro de vuelta. El aire entre nosotros cambió, cargado de algo que se había estado acumulando durante semanas. Sus ojos se posaron en mis labios, luego volvieron a subir, haciendo una pregunta silenciosa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras asentía levemente con la cabeza. Se inclinó lentamente, muy lentamente, dándome todas las oportunidades para cambiar de opinión. Cuando sus labios finalmente se encontraron con los míos, fue suave, cuidadoso, reverente, como si yo fuera algo precioso que pudiera romperse. El beso no se parecía en nada a lo que había imaginado. No había desesperación ni pasión consumidora, solo una profunda ternura y la sensación de que algo encajaba en su sitio. Cuando nos separamos, su frente descansó contra la mía, ambos respirando con dificultad. Elena, susurró, necesito que sepas algo. No lo hagas. Presioné mis dedos contra sus labios. No hagas promesas antes de la pelea. Solo vuelve conmigo. Ya resolveremos el resto después. Sus brazos me rodearon con fuerza y permanecimos enredados en el sofá hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a soltarse. El desafío tuvo lugar en un antiguo anfiteatro de piedra en terreno neutral entre territorios. Miles de lobos se habían reunido para presenciarlo. Alfas y sus manadas, miembros del consejo, curiosos que habían viajado durante días solo para ver el espectáculo. El aire vibraba con tensión y una agresividad apenas contenida. Me senté en el palco real entre el Beta Jackson y la comandante Sarah. Apreté las manos con tanta fuerza que mis uñas me hicieron sangre en las palmas. Abajo, en el centro de la arena, Damian estaba de pie en forma humana, con el torso desnudo, su poderoso cuerpo marcado por innumerables batallas. Frente a él, Victor Morse era igualmente impresionante, más alto, más ancho y quizás 5 años más joven. Su sonrisa denotaba confianza mientras observaba a la multitud. Se aceptan las condiciones. El mediador neutral anunció un combate singular en forma de lobo hasta que uno se rindiera o no pudiera continuar. La palabra del vencedor se convertiría en ley para ambas partes. Ambos machos se transformaron simultáneamente, con los huesos crujiendo y los músculos reformándose, hasta que 2 enormes lobos se enfrentaron a través de la piedra manchada de sangre. Víctor era más grande, con el pelaje rojizo erizado de agresividad, pero Damian se movía con la certeza mortal de un lobo que nunca había perdido una pelea por el dominio en su vida. Se rodeaban el uno al otro, probándose, esperando una oportunidad. Entonces Víctor se abalanzó. La pelea fue brutal y terriblemente rápida. Víctor luchó con fuerza bruta, utilizando su ventaja de tamaño para intentar abrumar a Damian con pura fuerza. Pero Damian luchó como el agua, fluyendo alrededor de los ataques, encontrando debilidades, volviendo el impulso de Víctor en su contra. La sangre manchaba el suelo de la arena. No sabía de quién era. Las mandíbulas de Víctor se cerraron sobre el hombro de Damian y me levanté a medias de mi asiento antes de que la mano de Sarah me tirara hacia abajo. Pero Damian se retorció con una rapidez imposible, utilizando el agarre para voltear a Víctor sobre su espalda. Sus propios colmillos encontraron la garganta de Víctor. Un mordisco. Eso era todo lo que haría falta. Un mordisco y Víctor estaría muerto. La amenaza eliminada para siempre. La multitud contuvo la respiración. Pero Damian no mordió. En cambio, mantuvo a Víctor inmovilizado, con los dientes en su garganta, esperando, dándole la opción de rendirse o morir.
Durante un largo momento, Víctor luchó. Luego, lentamente, su cuerpo se relajó en señal de rendición, con la garganta expuesta en el gesto definitivo de sumisión. Damien lo soltó y dio un paso atrás, transformándose en humano. A pesar de sus heridas, la sangre le corría por el hombro y el costado, pero se mantuvo erguido, dirigiéndose a la multitud con una voz que resonó en todo el anfiteatro. Victor Morse desafió mi dominio porque se sentía ignorado, porque creía que la fuerza era el único lenguaje que el poder entendía. Los ojos plateados de Damien recorrieron a los lobos reunidos. Pero la verdadera fuerza no está solo en la dominación, está en saber cuándo luchar y cuándo mostrar misericordia. Victor, tendrás tu audiencia. Ven a la capital dentro de una semana. Presenta tus quejas ante el Consejo al completo. Si tienen fundamento, las abordaremos. Si no, tú y tus seguidores os someteréis a la autoridad real, tal y como se acordó. La multitud estalló, algunos en señal de aprobación, otros en estado de shock por la clemencia que había mostrado. Pero Víctor, aún en forma de lobo, volvió lentamente a su forma humana, con expresión atónita. Me estás dando lo que quería. Yo te estoy dando lo que necesitabas. Ser visto, ser escuchado, ser importante. Damien le tendió la mano. Lo que hagas con esa oportunidad depende de ti. Tras una larga vacilación, Víctor le estrechó la mano. La multitud rugió su aprobación y sentí cómo las lágrimas corrían por mi rostro sin vergüenza. Había ganado, no solo la pelea, sino algo mucho más importante. Había demostrado que el rey helado había desaparecido realmente, sustituido por alguien capaz tanto de fuerza como de compasión. La curación duró 3 días. El hombro de Damien necesitaba puntos de sutura, tenía las costillas magulladas y unos músculos desgarrados que tardarían semanas en recuperarse por completo, pero lo soportó todo con una paciencia sorprendente, dejando que los curanderos trabajaran mientras yo me sentaba junto a su cama y le leía en voz alta los libros que le gustaban de niño. Al 4.º día por fin le dieron el alta. En lugar de volver a sus aposentos, me pidió que le acompañara a los jardines de Cassandra. Las rosas estaban en plena floración y su aroma impregnaba el aire de la tarde. Caminamos en un agradable silencio hasta llegar a la fuente con el lobo saltando, el lugar donde habíamos hablado por primera vez de su dolor. He tomado una decisión, dijo Damien en voz baja, sobre nosotros, sobre el futuro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de decisión? Se volvió hacia mí y me tomó ambas manos entre las suyas. El Consejo quiere que elija una reina. Han sido pacientes estas últimas semanas, pero después del desafío, la presión se intensificará. Presionarán para conseguir alianzas políticas, matrimonios estratégicos, todos los juegos habituales. Lo sé. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Ya estaba, pensé. El momento en que la realidad se entrometía en lo que habíamos estado construyendo, él se casaría con alguien adecuado y yo volvería a ser invisible. Voy a decirles que ya he elegido. Parpadeé. ¿Qué? A ti, Elena, si me aceptas. Sus manos apretaron las mías. No porque necesite una alianza, o porque el Consejo lo exija, o porque sea políticamente conveniente, sino porque en 6 semanas me has mostrado más de lo que quiero ser que nadie en toda mi vida. Porque te acercaste a mi lobo cuando era más peligroso y me devolviste a la humanidad. Porque cuando pienso en el futuro, no puedo imaginarlo sin ti. Damien, no soy nadie. No tengo rango ni valor político. No, lo eres todo. Me interrumpió con vehemencia. Eres valiente, sabia y amable. Ves más allá de las apariencias y te fijas en lo que realmente importa. Me has hecho volver a sentir. Me has hecho querer ser mejor en lugar de simplemente funcional. Sus ojos se clavaron en los míos. No te pido que seas una reina política. Te pido que seas mi compañera, mi ancla, mi razón para seguir luchando por un reino que merezca la pena gobernar. Las lágrimas nublaron mi visión. El Consejo nunca lo aceptará. No me importa lo que acepte el Consejo. Me importa lo que tú quieras. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano. Entonces dime, Elena, sopesó Silverwood, ¿quieres esto? ¿Me quieres? La respuesta había estado creciendo en mi corazón durante semanas, quizás desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron en una sala abarrotada. Sí, susurré. Dios, sí, me atrajo hacia sus brazos. Y este beso fue diferente al primero, más profundo, más seguro,
lleno de promesas y esperanza, y de la comprensión de que nos estábamos eligiendo el uno al otro, a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento y sonrientes. La corte va a enloquecer, dije. Que lo hagan, sonrió, luciendo más joven y alegre que nunca. Les haremos frente juntos. El anuncio oficial se produjo una semana después, cuando la audiencia de Victor concluyó pacíficamente y sus seguidores acordaron disolverse. Damien se presentó ante la corte reunida, conmigo a su lado, y declaró su intención de tomarme como su reina. La reacción fue el caos previsible. Algunos alfas estaban indignados, otros calculadores, unos pocos genuinamente complacidos, pero Damien los enfrentó a todos con tranquila autoridad, dejando claro que esto no era objeto de debate ni negociación. Elena Wade ha demostrado su valía en los aspectos más importantes. Afirmó, tiene coraje, sabiduría y un buen corazón. Los que dudan de ella aprenderán, como yo, que la fuerza se manifiesta de muchas formas, y los que no puedan aceptar mi elección son libres de abandonar esta corte. Nadie se marchó. En las semanas siguientes aprendí a navegar por la política de la corte con el implacable entrenamiento de Sarah y la paciente orientación de Jackson. Descubrí que las habilidades invisibles que había perfeccionado en Silverwood, leer a las personas, comprender las dinámicas tácitas, saber cuándo hablar y cuándo escuchar, se traducían sorprendentemente bien en la gestión de los nobles y la resolución de disputas. Margot se convirtió en mi dama de compañía oficial, y su alegre eficiencia me mantuvo con los pies en la tierra cuando el protocolo amenazaba con abrumarme. Claire incluso regresó para ofrecerme unas felicitaciones a regañadientes. Su envidia era evidente, pero sus modales impecables. Y durante todo ese tiempo, Damien estuvo ahí, mi compañero, mi ancla, mi hogar. La boda tuvo lugar 3 meses después de la reunión, en los mismos jardines que Cassandra había diseñado. De alguna manera me parecía adecuado comenzar nuestro futuro en un lugar que honraba su pasado. La ceremonia fue grandiosa e íntima, a la que asistieron lobos de todos los territorios, pero centrada en nosotros dos y en los votos que pronunciamos con absoluta certeza. Cuando Damien me besó mientras el sol se ponía detrás de nosotros, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, sentí que mi lobo se asentaba en mi pecho con total satisfacción. Ya no era invisible, ya no estaba rota, ya no era solo un número más. Me veían, me habían elegido, estaba en casa. Años más tarde, cuando los lobos jóvenes me preguntaban cómo una don nadie de Silverwood se había convertido en reina, les contaba la verdad, que a veces las conexiones más poderosas no se producen a pesar de nuestras heridas, sino gracias a ellas. Que 2 personas rotas pueden construir juntas algo más fuerte de lo que cualquiera de ellas habría podido lograr por sí sola. Y que el rey Alfa no había tocado a nadie en 3 años hasta que vio a una chica escondida detrás de una columna y reconoció en ella la misma soledad que lo había consumido. Hasta que se arriesgó a sanar en lugar de quedarse paralizado. Hasta que aprendió que, a veces, la mayor fortaleza está en elegir volver a sentir. Nuestra historia no era un cuento de hadas. Era desordenada y complicada, llena de conversaciones difíciles y un crecimiento complicado. Pero era real, era nuestra. Y en un mundo de matrimonios políticos y alianzas estratégicas, esa realidad era su propio tipo de magia. Damien y yo gobernamos juntos durante décadas. Construimos un reino donde la fuerza significaba tanto protección como compasión, donde los lobos heridos podían encontrar curación, donde nadie tenía que esconderse para sobrevivir. Tuvimos hijos que heredaron sus ojos plateados y mi cabello pálido, que crecieron entendiendo que el poder sin corazón era solo tiranía disfrazada de nobleza. Y cada año en el aniversario de la reunión, volvíamos a los jardines de Cassandra y nos sentábamos junto a la fuente con el lobo saltando, recordando la noche en que todo cambió, recordando que a veces basta con que la persona adecuada te vea en el momento adecuado para transformar 2 almas solitarias en algo extraordinario. El rey Alfa había elegido a la chica invisible y juntos nos convertimos en leyenda.